acerca de los atributos, acerca de las perfecciones de Dios. Hemos estado considerando la independencia de Dios, hemos estado considerando también la inmutabilidad de Dios, hemos estado considerando, y es lo que vamos a considerar en esta noche también, acerca de la eternidad de Dios. Y bien, para empezar con el tema quiero introducirles este atributo, este otro atributo que vamos a estar considerando. Y quiero pues introducírselos de una manera que podamos empezar a captar el mensaje de lo que es la eternidad y podamos empezar a apropiarnos de lo que significa y que esto nos lleve a que podamos ver lo que Dios es y al mismo tiempo podamos ver lo que nosotros somos, ¿sí? Podamos ver la posición nuestra y la posición de Dios y que eso nos lleve a que claramente respondamos en oración, en alabanza, en exaltación a nuestro Creador. Así que lo primero que quiero colocarles como introducción es como esta ilustración para que nosotros podamos ser más conscientes y empecemos a entender lo que es la eternidad. Y normalmente cuando vamos a un cementerio, cuando vamos acompañando, bueno, a un familiar, a un amigo, bueno, que ha tenido alguien que ha fallecido, normalmente cuando entramos allí al cementerio vemos las tumbas y nos encontramos con las lápidas, vemos las lápidas allí, los nombres de las personas, pero hay algo en común cuando se observa una lápida allí en el cementerio. ¿Y saben cuál es? Aquello que es común, aquello que está prácticamente en todas las tumbas que tienen lápidas. Y una de las cosas que son similares, que son comunes, es que nos encontramos que hay una fecha de nacimiento, pero también hay una fecha del fallecimiento. Nos encontramos que hay un principio, ¿verdad?, de esa persona, pero también que hubo un final. Esa es una de las realidades con las que vivimos en este mundo y también cuando vamos allí claramente eso es algo que podemos palpar y podemos ver y podemos considerar los años que una persona tuvo, los años que quizás de nuestros antepasados tuvieron, seres queridos, abuelos, todos sabemos cuántos años estuvieron, aún muchos recuerdan el día de su partida, cuántos años lleva de su partida. Bueno, eso es parte de la realidad que vivimos, de un comienzo en cuanto a nuestra vida y también acerca de un final, ¿verdad? Y aún también nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento, pero también sabemos que hay un final también de nuestras vidas. Pero no solamente en la vida nuestra, la vida humana, nos encontramos con la realidad de que hay un principio y que hay un final, sino también en todas las demás cosas que hacen parte del universo, como por ejemplo la Tierra. La Tierra está cada día más envejeciendo y en descomposición. Por ejemplo, vemos también todo lo que también, como las estrellas, entre ellas hay muchas estrellas que han desaparecido, que ya no se pueden considerar. Vemos que el Sol, según los estudios, está perdiendo masa, el Sol está perdiendo cada vez más masa. Y podemos ver así sucesivamente muchas de las otras cosas que existen, que claramente van deteriorándose, y eso nos muestra una realidad que es, y es que hay un final y todo se dirige a un final también. Aún vemos que nuestro cuerpo cada día también se va deteriorando y todo eso nos muestra claramente que hay un fin. Entonces podemos ver en aquello que nos rodea, podemos ver que hay un comienzo y también podemos ver que hay un fin. Aún lo que consideramos y cómo el mundo va y la tierra aún va envejeciendo, podemos darnos cuenta de que hay un final. Por lo tanto, y eso es lo que el Señor afirma en su palabra. Pero bien, entonces estamos en esa realidad, aún nosotros estamos en esa realidad de un comienzo y de un final también. Pero en esta noche, de acuerdo a esto, debemos preguntarnos, debemos hacernos esta pregunta. ¿Y qué de Dios? ¿Sí? Si nosotros claramente tenemos un comienzo, tenemos un fin, es claro que la tierra tiene un comienzo y tiene un fin, porque vemos claramente lo que está aconteciendo en ella, con ella, y así sucesivamente las demás especies y estas cosas. Pero ¿qué de Dios? Nos identificamos con Dios en este asunto de comienzo y de fin, y eso es lo que vamos a considerar. Y lo coloco bajo estas bases para que podamos entender y podamos conectarnos con lo que es la eternidad, colocando cierto contraste en lo que es Dios, pero también lo que es el hombre y lo que es aquello que es parte del universo, que fue creado claramente por Dios. Entonces, ¿qué es la eternidad?
¿Qué significa la palabra eternidad? Quiero definirla primero que todo. La palabra eternidad viene de una palabra latina, eternitati, que significa lo que no tiene comienzo ni fin. Lo que no tiene comienzo ni fin. Recuerden que hablando de nosotros, hablando principalmente de nosotros, sabemos que tenemos un comienzo y aún los que estuvieron antes de nosotros tuvieron un comienzo y tuvieron un fin. Eso significa que no hay eternidad en el hombre, no hay eternidad en este caso. Pero bien, la eternidad significa que claramente no hay un comienzo, no tiene comienzo ni tiene fin. Y esto claramente es un atributo de Dios. Y ese atributo, como les he venido compartiendo, es un atributo incomunicable. ¿Qué es un atributo incomunicable? Que solamente Dios lo puede tener. Que nadie más puede tener este atributo sino solamente Dios. Es decir, nadie no ha tenido un comienzo y no ha tenido un fin. Solamente, claramente, esto es algo que solamente, por eso son atributos incomunicables, que solamente los encontramos en Dios. Y eso es lo que hace que claramente Dios sea Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nunca nadie, ningún ser, ningún ángel, en nadie, vamos a poder encontrar este atributo de la eternidad. Lo que no tiene comienzo y lo que no tiene fin. Y claramente esto nos muestra uno de los atributos más asombrosos de Dios, que claramente lo distinguen de la creación, y es su existencia eterna. Eso nos muestra que Dios existe eternamente. Eso significa que Él no tiene comienzo y eso significa que Él no tiene fin. Nunca ha habido tiempo en el que Él no existía y nunca habrá tiempo cuando Él, en este caso, su existencia cese. O sea, siempre ha existido y siempre, en este caso, existirá. Eso es parte de lo que es esta verdad, de lo que es la definición de esta doctrina o de este atributo, en este caso de Dios, que es la eternidad. Dios es eterno. Él es antes de todas las cosas y permanecerá aun cuando todas las cosas hayan pasado, aun cuando ese universo haya pasado, aun con aquello que ha sido creado pase, aun cuando aquello que ha sido creado pase, Él permanecerá, Él continuará, como estudiamos hace poco, el mismo, hablando de la inmutabilidad, ¿verdad? Y esto claramente va unido con lo que es la inmutabilidad de Dios y también lo que es la independencia de Dios. La eternidad no significa que Él ha existido o va a existir por ciertos números o años infinitos, sino que Él está sobre el tiempo, edad, y siempre ha existido y nunca ha cambiado, siempre es el mismo, ha existido desde antes. Y quiero que claramente veamos un salmo, que es el salmo número 90, vayan conmigo al salmo número 90, y quiero que vayamos allí porque ese salmo número 90 lo hemos estado revisando a lo largo de las enseñanzas y encontramos mucho de lo que es los atributos incomunicables de Dios en esos primeros versículos. Entonces vayan conmigo al salmo número 90 y allí podemos ver bíblicamente claramente este atributo de Dios. Y lo vamos a colocar, como lo hemos estado considerando, en contraste con lo que es aquello que ha sido creado, o sea, con nosotros o con la creación, con el planeta Tierra. Lo vamos a comparar para que claramente podamos entender lo que es la eternidad de Dios, que Él no tiene comienzo y no tiene fin, ¿verdad? Eso es algo que claramente jamás de nosotros experimentamos. Y claramente que no hay nada que sea igual en este caso a Dios, porque son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y entonces, el Salmo número 90, versículo número 1 y 2, vamos a considerar y ver lo que dice este Salmo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ahora dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y fíjese, hace poco consideramos que el hecho de que Dios existiera desde antes que el mundo fuese, claramente muestra que Él es independiente de lo que es la creación, de lo que es el mundo. Pero este texto también nos muestra que antes, versículo 2, antes que naciesen los montes, antes que formase la tierra, y claramente se le está atribuyendo a Dios, que Dios es el creador antes de que la formara. Pero vea lo que dice al final del versículo número 2. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y ya le voy a decir lo que significa en el hebreo esa palabra siglo. ¿Cómo se considera? ¿Cómo se puede ver esa palabra siglo? Esa palabra
viene del hebreo una palabra olam, que significa generalmente tiempo fuera de la mente, que también claramente significa eternidad. Cuando se habla del siglo hasta el siglo, se está haciendo una referencia a lo que es la eternidad, sin principio y sin fin. Traduciéndolo de otra manera sería desde la eternidad hasta la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente. Y claramente esto nos muestra y nos afirma esa doctrina, ese atributo de Dios de la eternidad, antes de que formase la tierra, el mundo, y hasta el siglo, desde pasado hasta el siglo presente, tú eres Dios. Pero no es un periodo de 100 años, sino está mostrando mucho más que ello. Está hablando de una eternidad. Y eso es lo que afirma este salmo, y no solamente este salmo, sino las escrituras en general. Vamos ahorita a considerar algunos textos que nos van a afirmar y nos van a mostrar estas cosas, que claramente nos afirman cómo claramente Dios existe antes de que el mundo fuese, y eso significa que Dios existe antes de que el tiempo comenzase. O sea, Dios está fuera del tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Él existe antes de que la creación, antes de que el mundo se fundara y el tiempo empezara, en este caso, a existir. Él está antes de ello. Y por lo tanto, eso nos muestra claramente su eternidad. Ahora, quiero que veamos el versículo número 4 y respondamos a esta pregunta. ¿Cómo Dios considera el tiempo? ¿Cómo Dios considera el tiempo? Y vamos a mirar claramente una gran diferencia a cómo usted y yo consideramos el tiempo. Y vamos a dar de cuenta claramente eternidad de Dios. Y ve lo que dice el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Se dan de cuenta la gran diferencia que hay entre cómo para Dios es el tiempo y cómo lo es para nosotros? 1000 años para nosotros es muchos años. O sea, no alcanzamos a llegar a 1000 años, ¿verdad? Pero para Dios es como el día de ayer. O sea, así de breve pasó y ya no nos acordamos ni qué fue lo que hicimos. Ahora, pero también hay otra parte y es como una de las vigilias de la noche. O sea, 1000 años para Dios es como una de las vigilias de la noche. Y bien, estudiando lo que son las vigilias, por ejemplo, de la noche, los judíos, ellos dividían la noche. En este caso, ellos lo dividían en tres fases, perdón, 4 fases. Y ellos, ese lapso de tiempo, o sea, una vigilia era de 4 horas. Los romanos también, ellos también dividían la noche y en vigilias, también cada vigilia era de 3 horas. O sea que para los judíos 4 horas cada vigilia. Y a los romanos, en tiempo, por ejemplo, de Cristo, del Nuevo Testamento, ese periodo o cada vigilia era un periodo, en este caso, de 3 horas. Para los hebreos, 4 horas. Eso es decir que para Dios 1000 años es como 4 horas o como 3 horas también. ¿Sí? O sea, así es ante Dios, o así Dios considera el tiempo, de una manera claramente tan diferente a cómo nosotros lo consideramos, ¿verdad? O sea, eso nos muestra lo que el tiempo es para Dios, y claramente eso nos muestra que Dios está por encima del tiempo, ¿verdad? Y que hay una gran diferencia entre cómo nosotros consideramos el tiempo y cómo Dios lo considera. Y podemos ver que hay una magnitud hacia nosotros, pero hacia Dios es algo que considera pequeño. Y quiero que veamos ese texto que fue citado también en 2 de Pedro capítulo 3. Y quiero que veamos algo muy importante allí, porque el apóstol Pedro está exhortando a los hermanos, y ve lo que el apóstol les está diciendo, 2 de Pedro 3:3, para que veamos acerca de la eternidad de Dios, y cómo los hermanos debían saber, y cómo ellos debían saber que ellos no podían hablar del tiempo, o no podían en este caso hablar acerca del tiempo de Dios como si fuera, o sea, así como ellos lo consideraban, sino que claramente Dios, el tiempo para Dios era muy diferente como tal, como para nosotros, o como nosotros lo podemos entender. Y por ejemplo, en 2 de Pedro 3:3, el apóstol está exhortando porque había muchos que claramente estaban, en este caso referente a la venida de Cristo, estaban burlándose de los cristianos, de los creyentes, de que Cristo había prometido que iba a venir, y bueno, esas cosas, y que aún no había venido, ¿sí? Entonces, quiero que leamos el texto para que veamos cómo el apóstol les muestra esto acerca de la eternidad de Dios, para hacerles ver
que claramente Dios consideraba el tiempo de una manera muy diferente como como nosotros lo consideramos. Y en 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo, ve esta pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o dónde está la promesa de su venida? De la venida de Cristo. Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, o sea, no ha sucedido nada, aún no ha venido Cristo, aún los juicios que están no han acontecido. Normalmente muchos hablan así, los cristianos están diciendo que Cristo viene y estas cosas, han pasado muchos años y aún no ha acontecido, han pasado 2000 años, más de 2000 años y eso no ha acontecido, ¿verdad? Y es uno de los medios que usan claramente para burlarse del cristianismo y quizás ser más incrédulos, pero el apóstol está exhortando de acuerdo a esto que estaba aconteciendo. Y entonces él le dice, en la pregunta que esos hombres claramente iban a decir, y es lo que acontece hoy, la realidad de hoy, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Verso 5, esos ignoran, ¿qué ignoran ellos? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra ¿de quién? De Dios, los cielos y la tierra. Dios es el creador. Y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso es el juicio que Dios envió en el tiempo del diluvio y Dios condenó. Pero aquí está mostrando claramente que Dios ha cumplido lo que ha dicho. 120 años en el tiempo del diluvio, ¿verdad? Y vino el diluvio. Por lo cual el mundo entero, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, por la misma palabra que creó el universo, por la misma palabra de Dios que creó el universo. También esta misma tierra, este mismo cielo, están reservados por esa misma palabra, guardados para el ¿qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. O sea, lo que el apóstol está mostrándoles es, el Señor hizo lo que Él dijo, y cuando Él dijo sea la luz y hizo la creación, usó su palabra, después habló del juicio que iba a venir también, juzgó claramente en el diluvio, y también Él, esa misma palabra, ese mismo Dios que ha hablado y que ha creado el universo, ese mismo Dios también ha prometido que claramente va a venir y también va a juzgar y va claramente a consumir los cielos y bueno, y a traer el juicio, la perdición de los hombres impíos. Ahora, después de decirle esto, le dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. Bueno, ¿qué no debían ignorar? Lo que está a continuación. ¿Qué no debían los hermanos ignorar? Esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es lo que los hermanos debían saber. Hermanos, ustedes deben saber que para el Señor 1000 años es como un día, ¿verdad? Y 1000 años como un día. Lo que ellos debían saber era que el tiempo como tal de ellos, o sea, no podían considerar el tiempo de ellos como el tiempo de Dios. Claramente, en este caso, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, pero es cierto que eso va a acontecer, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces lo que el apóstol Pedro hace es mostrar a esos hermanos y hablarles acerca del tiempo de Dios. Siempre el Señor nos ha hablado de que su venida está cerca, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que claramente los tiempos de Dios, o como Dios mide el tiempo, es muy diferente a cómo nosotros lo medimos. Recuerden, 4 horas o 3 horas, para Dios es como si fuesen, o sea, 1000 años para Dios es como si fuesen 4 o 3 horas, o sea, cosa que para nosotros es totalmente muy diferente. Entonces, eso debemos considerarlo y claramente entender la eternidad de Dios, que claramente no podemos, muchas veces claramente lo queremos como conectar con nuestras experiencias o con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y muchas veces hemos querido reducir a Dios a algo pequeño, ¿verdad? Pero lo que nos muestra la Escritura es que claramente Dios está por encima de la creación, pues es el creador. Y lo que estamos considerando en esta noche es que Dios existe desde antes de la creación, desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene comienzo y por lo tanto no tiene fin. Y considera el tiempo de una manera totalmente diferente a como en este caso nosotros lo consideramos. Y claramente que existe como nosotros claramente no existimos, no somos eternos.
Hay un texto también en Job capítulo 36, versículo 26, que nos sigue hablando Dios acerca de la eternidad de Dios. Y ve lo que dice el versículo número 26 del capítulo 36 de Job. Dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ahora dice a continuación, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Realmente no le conocemos, necesitamos conocerle. Es una necesidad. El mundo no conoce a Dios. Si le conocieran, déjame decirle que vivirían muy diferente. Ahora dice a continuación, ni se puede seguir la huella de sus años, es decir, no se puede saber cuántos años, o sea, porque claramente es infinito, es lo que este hombre de Dios aclara, Dios por medio de este hombre allí. No se puede seguir la huella de sus años. Una pregunta que le quiero hacer a ustedes en esta noche. ¿Puedes contar el número de tus años? Claramente, ¿verdad? Unos pueden tener 100, 80, bueno, así sucesivamente, tú los puedes contar. Pero, ¿podremos contar los años de Dios? O sea, sería comparándolo a contar, en este caso, los granos de arena del mar, ¿sí? O contar las estrellas de los cielos, cosas que son infinitas y Dios es infinito. O sea, no se puede en ese caso contar, en ese caso, sus años, su tiempo, porque claramente no tiene principio ni fin, es eterno. Es como si nos pusiésemos a contar la arena del mar y empezáramos a contar, se nos acabaría la vida y jamás podríamos lograrlo y pasaría generaciones y generaciones y empezando a contar y bueno, y nunca se lograría tal cosa, o sea, es algo imposible. Y claro que eso nos muestra también lo pequeños que somos nosotros y lo infinito que Dios es. De tal manera que yo sé que hay muchas cosas que en estos momentos o a lo largo de nuestras vidas nos ha parecido como que, o sea, no podemos comprender y como que nuestra razón y nuestras mentes y como que pareciera que los fusiles se nos fuesen a quemar, como que, y es claro que eso acontezca, porque no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de el abuelo o así sucesivamente, estamos hablando de Dios, del Creador, del Ser Supremo, del Todopoderoso, del que nos hizo, del Eterno, el que existe antes de la creación, y es natural que eso acontezca, y hay muchas cosas que no podemos, nuestra razón no da, ¿sí? O sea, hay un momento donde como que, ¿verdad? Pero Dios se nos ha revelado por medio de su palabra, por medio de aún la creación, y nos ha permitido conocer algo de lo que Él es. No vamos a poder conocer la perfección, no vamos a poder realmente comprender todo lo que Dios es. Pero Dios se nos ha revelado en su palabra para que conozcamos el borde, como dice Job, el borde de sus caminos, podamos conocer y podamos relacionarnos con Él y podamos responder en ese temor, en esa honra, en esa obediencia, en esa búsqueda. Así que Dios es infinito, no existe el tiempo para Él, así que Él no vive en el tiempo, nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Es más, Dios creó el tiempo y hizo al tiempo un siervo de Él, o sea que el tiempo está sirviéndole a Dios. Y Dios ha usado el tiempo para mostrar sus perfecciones, su gloria, pero Dios no está limitado al tiempo. Así que no podemos compararlo claramente con nosotros porque ese es un atributo que solamente le pertenece al Señor. Encontramos textos, por ejemplo, como Isaías 40, 28, vea lo que dice este texto. ¿No habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Eterno es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, o sea, no lo compares como el hombre, claramente. Hace poco compartíamos acerca de que Dios atribuye algunas características humanas, pero para que podamos nosotros, en este caso, conocerle y entender muchas de las cosas que no entenderíamos a no ser que Dios usara ese lenguaje, pero no significa necesariamente que Dios tenga manos como tal o pies como tal, sino los medios que Dios ha usado para que nosotros podamos, en este caso, entender, conocerle, podamos relacionarnos con Él, sepamos cómo Él actúa. Entonces dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y eso debemos saberlo. Hay muchas cosas en las Escrituras que son secretas, que solo le pertenecen a Dios. Y necesitamos ser humildes, aceptar que Dios es soberano y que es eterno y que claramente nosotros somos limitados, somos finitos, por lo tanto no pensemos llegar al nivel de Dios, en el sentido de conocer y estas cosas o comprenderlo exactamente en todo lo que Él es, porque o sea, no vamos a llegar allí, somos limitados, por lo tanto necesitamos claramente la dirección, el Espíritu de Dios, que es el que nos enseña y nos permite poder conocer más a Dios, su palabra claramente, que es la que el Espíritu Santo dirige para revelarnos a Dios, pero o sea, no podemos llegar como tal a un comprender total acerca de Dios.
Así que eso necesitamos saber. Hay un texto también, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está diciendo de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega. En el abecedario, el alfa, la omega, eran el comienzo, el final, ¿sí? Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora dice, el que es, eso significa el presente, el que existe hoy. Pero dice a continuación, y que era, o sea, que ha existido desde antes, o sea, de la eternidad, y que ha de venir, o sea, está refiriéndose a futuro, eternidad futura, ha de venir, el Todopoderoso, presente, el que es el presente, el que es el pasado y futuro, igual a eterno. Nadie puede decir tal cosa, nadie puede decir tal cosa, solamente Dios puede decir tal cosa, ¿verdad? Tú no puedes decir tal cosa, los ángeles no pueden decir tal cosa, el universo no puede decir tal cosa, claramente. Tenemos un principio, los ángeles tienen un principio, tú y yo tenemos un principio, ¿verdad? Y así sucesivamente, Dios es eterno. Ahora bien, quiero que consideremos, en ese otro punto, consideremos que los atributos de Dios, que es lo que estamos también considerando, son también eternos. La esencia y la naturaleza de Dios en sí es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, en este caso lo que estamos considerando la eternidad, pero también los demás atributos como la santidad, como la verdad, como la justicia de Dios, cuando hablamos de que Dios es eterno, eso significa que también sus atributos son eternos. Y quiero que veamos algunos textos para que claramente esto nos confirme tal cosa. Y vamos al Salmo número 103, versículo número 17. Allí encontramos una de las declaraciones que nos muestran que los atributos de Dios son eternos. Dice versículo número 17 del Salmo número 103. Dice, mas la misericordia de Jehová, la misericordia es un atributo de Dios que es comunicable, que también Dios comparte con nosotros y podemos también aprender a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, eso es pasada, y hasta la eternidad, o sea, o del siglo hasta el siglo, o sea, no es eterna, o sea, no tiene un comienzo, no tiene un fin. Eso significa, no tiene un comienzo, no tiene un fin. La misericordia es un atributo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Fíjese bien esa palabrita, sobre los que le temen. Más adelante vamos a considerar acerca de esto, pero graves en sus mentes. Pero la misericordia de Dios, que es un atributo, es desde la eternidad, o sea, no tiene comienzo, no tiene fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Significa que la misericordia de ese atributo de Dios será un atributo que Dios lo tendrá por siempre. Siempre. No habrá un tiempo donde deje o que no exista ese atributo en Dios. O que haya habido un comienzo de ese atributo en Dios. Es algo que perdura para siempre. Ahí en el Salmo número 119, versículo número 160. Vea lo que dice este texto también. Aquí no va a hablar de otro de sus atributos. La suma de tus palabras es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas eternas. Eso es una traducción de las Américas. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas, en este caso dice, es eterna. Las ordenanzas, la palabra de Dios, eterno también. Eso nos muestra que lo que Él ha hablado, nos ha enseñado es eterno, permanece. Hemos escuchado varios textos como la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna, se mantiene, ¿verdad? Eso es otro atributo acerca de lo que es las ordenanzas, lo que es en este caso el consejo de Dios, claramente permanece. Otro texto que consideramos hace poco, el consejo del Señor permanece para siempre. O sea, el plan de Dios, el propósito se mantiene. Jeremías 31:3, que nos muestra otro atributo de Dios. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. ¿Y cómo califica Dios el amor, que es un atributo? Lo califica como eterno, o sea, no tiene comienzo, no tiene fin, permanecen siempre con Dios claramente. Por ejemplo, en Efesios 3:11, se los leo para que nos sacase el tiempo. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Está hablando del propósito del Padre,
de salvarnos en Cristo, de enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y nos habla de un propósito eterno, que es referente a un plan, a un consejo, que es llamado eterno. El consejo de Dios eterno permanece para siempre, ¿verdad? Ahora bien, hay otro texto también en Romanos 1:20, que quiero también que lo consideremos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, ¿y cómo es el poder de Dios? La omnipotencia, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, el poder de Dios se puede ver aún en la creación, pero el poder se llama eterno. O sea, es un atributo claramente eterno, así como Dios en sí mismo, en su naturaleza es eterno, sus atributos y lo que es parte de su carácter y claramente es eterno. Así que eso necesitamos claramente considerarlos, tenerlos muy claro, tenerlos muy presentes. Ahora bien, vamos a entrar a esa pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche y nos examinemos a la luz de estas verdades que estamos considerando, que Dios claramente es eterno, para Él no hay un comienzo, no hay un fin, como sí lo hay para nosotros. Y eso es lo que hace que Dios sea Dios, ¿verdad? Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿cuáles son los resultados de ese atributo de Dios para nosotros? ¿O en qué afecta este atributo de Dios? ¿En qué nos puede afectar a nosotros? Y es lo que necesitamos considerar en esta noche también, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de dos cosas muy importantes. Lo primero, que es debido a que Dios es eterno, eso significa que el futuro de los que en Él confían, de los que han confiado en Él, de los que se han arrepentido, de los que han sido salvos por Él, eso significa que el futuro de aquellos que en Él confían está totalmente asegurado. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque no hay probabilidad de que Él deje de existir. El futuro es eterno, el futuro es eterno. Debido a que Dios es eterno, el futuro de los que en Él confían es eterno. Y quiero colocarles el Salmo 48, verso 14, para que lo consideremos. Mira lo que dice este texto. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él es Dios nuestro, está diciendo un nombre de Dios. Él mismo puede decir, es Dios mío, es Dios nuestro. Ahora, muchos dicen que Dios es Dios de ellos, pero realmente no lo tienen como Dios, ¿verdad? O sea, realmente no hay una honra, no hay una alabanza, no hay una adoración, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando se dice Dios mío, o sea, muchos mienten cuando dicen tal cosa. Pero este hombre de Dios claramente lo está diciendo porque claramente Dios es el Dios de él. O sea, Él le sirve, Él le honra, Él le adora, Él le sirve. Dice el versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente, y Él está diciendo, Él es mi Dios para siempre. O sea, Él lo está considerando así, de esa manera. Para siempre. Ahora dice, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjese la confianza de ese salmista. Él nos guiará, porque es eterno, ¿verdad? Aún más allá de nuestra partida, aún más allá de la muerte. Él está confiando claramente que el futuro está asegurado en el Dios eterno, en el Dios claramente a quien sirve, a quien adora. Claramente lo entiende que es eterno, por lo tanto, aún su muerte, aún después de la muerte, sabe que Él le va a guiar, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a tener un futuro, una seguridad también. Por ejemplo, en el Salmo número 102, versículos 27 y 28, vea lo que dice este Salmo. Porque tú eres el mismo, está refiriéndose claramente a la inmutabilidad. Eres el mismo, lo consideramos hace poco. No cambia, es el mismo. Ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Ahora dice, y tus años no acabarán. O sea, es eternidad. No acabarán tus años. Algo que no termine, no acabe. Es eternidad. Y tus años no acabarán. Ahora dice a continuación, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Está refiriéndose, los hijos de tus siervos, aquellos que te sirven, habitarán seguros, podrán tener tranquilidad segura, podrán estar seguros, podrán, aún después de la muerte, como lo consideran, podrán estar tranquilos, podrán estar como dijo el apóstol Pablo, aún el morir será ganancia, porque estaremos y nuestro futuro está garantizado porque claramente tenemos un Dios eterno, un Salvador eterno también, y claramente todo esto implica todos los demás atributos de Dios.
También el Salmo número 103, que ya lo leíamos, pero quiero que lo repitamos. Salmo 103, versículo 17. Y vea lo que dice. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ahora, quiero que presten atención a eso. Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. La justificación. Ahora, la misericordia, como les compartí ahorita, es un atributo de Dios. Es desde la eternidad, o sea, hasta la eternidad, o sea, para siempre, no tiene comienzo ni fin. Pero hay aquí una aclaración fuerte, y es sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre aquellos que en él temen y confían en Dios, le honran, le aman. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios nos lleva a apartarnos del mal, el temor a Dios nos lleva a honrarle, a entender el lugar de Dios, a reverenciarle, a darle la gloria, el honor que Él merece, la atención que Él merece, la obediencia que Él merece, la alabanza que Él merece. Eso era el temor a Dios. Y esta palabra que encontramos acá desde este salmo nos habla de la eternidad de Dios en lo que es la misericordia, pero hay una exclusividad aquí, y es que es para aquellos que le temen. Esa eternidad, esa misericordia va a estar para con aquellos que le temen. ¿Y sabe qué significa eso? Que para aquellos que no temen a Dios, esa misericordia eterna que es para siempre, según este texto, no va a estar para con ellos. Y esto nos debe llevar a que recapacitemos, esto nos debe llevar a que veamos claramente que hay una condición que nos priva, el pecado nos priva claramente de que las bendiciones eternas de Dios claramente podamos en este caso disfrutarlas. Ahora, quiero colocarles un texto a consideración porque vamos a entrar al segundo punto para finalizar. Y quiero que veamos algo muy importante también en cuanto a eso. Debido a que Dios es eterno, esos son los resultados y cómo debe afectarnos ese atributo de Dios hablando acerca de la eternidad. Debido a que Dios es eterno, el futuro del incrédulo, que es lo que estamos considerando el Salmo número 103, que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, debido a que Dios es eterno, el futuro del incrédulo que no teme a Dios es y puede ser trágico. El futuro del incrédulo que no teme a Dios puede ser trágico. ¿Saben por qué? Porque están enfrentándose y se van a enfrentar no a un ser humano, sino al Dios eterno, al que permanece para siempre, al que va a estar en su trono para siempre, el que va a juzgar al mundo con justicia, el que su atributo es santo, significa que siempre será santo. Su atributo es justo, siempre será justo, siempre va a aborrecer el pecado. Su atributo también es ira. Él está irado contra el impío todos los días, si no se arrepiente. Él tiene preparado su arco. Eso significa que la ira de Dios, ellos también son eternos, esos atributos son eternos. Eso significa que el impío, el pecador, está en problemas. Tiene el peligro, hay un peligro de un futuro trágico y lamentable, porque ese mismo Dios, que su misericordia es eterna y justa, y su justicia es eterna, su vida también es eterna, ¿verdad? Y por lo tanto, todo aquel que le deshonra también tendrá problemas eternos también. Tendrán que enfrentarse a este Dios eterno. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre enfrentarse y mostrar rebelión ante este Dios eterno, ante este Dios que es independiente, que es inmutable? O sea, si el hombre conociera verdaderamente quién es Dios, o sea, lo pensarían, ¿verdad? Es como usted, o sea, yo ser una persona pequeña y voy a enfrentarme, por ejemplo, a un gigante, por así decirlo, hablándolo humanamente. O sea, o colocando esa comparación, por ejemplo, cuando David fue a enfrentar al gigante, a Goliat, quizás muchos decían, o sea, ¿qué le está pasando a este joven? ¿Qué le está pasando a este niño? ¿Acaso es que él no considera quién es el que está delante de él? ¿Acaso no considera que puede ser despedazado inmediatamente? Quizás muchos pensaban eso en ese momento. Pero sabe una cosa, esa pregunta podemos también hacerla, pero claramente con una realidad y con una verdad clara allí. Y ese claramente David estaba allí, Dios estaba con David, y Dios mostró su poder y su salvación. Pero es como pensar de esa manera al hablar de nosotros, de la humanidad de hoy. ¿Cómo podemos vivir y cómo podemos vivir en rebelión, en oposición hacia Dios, ignorando sus leyes, ignorando su autoridad, ignorando como Él creó las cosas y queriendo
hacer algo en contra de su voluntad. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? ¿Acaso no sabemos que Él es el Todopoderoso? ¿Acaso no sabemos que Él es eterno? ¿Acaso no sabemos que Él tiene autoridad? ¿Acaso no sabemos que un día tenemos que enfrentarle? Y no vamos a poder, claramente, nadie va a poder estar en pie. El Señor es claro con decirlo, nadie podrá estar en pie. ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién va a poder estar allí? ¿Verdad? Y todo esto acontece claramente porque desconocemos claramente el Dios verdadero. Tenemos conceptos errados, pequeños acerca de Dios, que quizás nos han dado, pero realmente no le conocemos, no conocemos las Escrituras, no conocemos. Y por ello claramente no hay una fe acerca del Dios verdadero. Por eso Cristo dijo que la vida eterna es conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios, conocemos a Cristo, conocemos al Salvador y conocemos nuestra pecaminosidad también. Vamos a conocer que estamos en un gran problema. Vamos a conocer que somos enemigos de Dios desde el vientre de nuestra madre. Vamos a conocer que hemos nacido en delitos y pecados. Vamos a conocer que nosotros estamos bajo una condenación y esa condenación eterna puede ser eterna para nosotros, a no ser que Dios intervenga. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en Cristo. Darnos ese Salvador para que no tuviésemos que enfrentarnos a su ira eterna, su justicia eterna, sino que pudiéramos ser salvos por Él. Y es por eso que somos reconciliados por causa de Cristo. Pero sabe una cosa, no hay otro Salvador. No hay quien más pueda salvarnos de la ira justa de Dios, que es eterna también, del castigo eterno. Por eso cuando hablamos acerca del infierno, el infierno es un lugar eterno. ¿Sabe por qué es eterno? Porque la justicia y la ira de Dios es eterna y por eso la eternidad debe existir aún en el juicio, en el castigo eterno. Por eso el Señor habla de la muerte eterna o la muerte segunda. Porque ese es el juicio que le espera a aquellos que no reconocieron a Dios ni dieron la gloria. Romanos 1. Aquellos que habiendo conocido de alguna manera quién es Dios, pero no le dieron la gloria que Él merece, viene un juicio. La ira de Dios se revela desde el cielo. Pero también la gracia de Dios se ha manifestado. Así que considerando lo que Dios es, considerando que Dios es eterno, nos deberá llevar a pensar, deberá llevarnos a pensar, aquellos que aún están en su pecado, aquellos que aún viven en rebelión hacia Dios, nos deberá llevar a pensar, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo cometer tal locura de enfrentarme al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios eterno? ¿Cómo estoy haciendo tal cosa? ¿Qué locura estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando locamente? ¿Verdad? Y que todo eso nos lleve a que reaccionemos y a que veamos, a que veamos nuestro pecado y que claramente busquemos a Cristo, busquemos a ese Salvador, busquemos a aquel que vino a reconciliarnos con Dios. El Señor dice en San Juan capítulo número 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, tomó forma, tomó carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjese bien que hay una perdición que ya tenemos. Tenemos ya una condenación por causa de nuestro pecado. Pero hay una esperanza y que todo aquel que en Cristo confíe y crea en Él no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Eso significa vida eterna en la presencia de Dios, en el reino, en el cielo eterno, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El no ser salvos por ese Salvador, claramente el no confiar en Él, eso significa que hay una perdición eterna. ¿Y qué día se lo recordaba? En San Marcos, capítulo número 16, versículo 15. Y vea lo que dice el texto. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio, que es acerca de la buena nueva de salvación en Cristo, solamente en Cristo, no en tus obras, no en guardar los mandamientos, no en nada fuera de Cristo, solamente en Él, porque Él es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Y el texto dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, a todos, que nadie se quede sin excusa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese bien, hay una condenación que espera, y ese que condena claramente es el Dios eterno. Pero ahora bien, hay otro texto también, por ejemplo en San Juan 11:26, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjese bien, hay una esperanza de no una eternidad lejos de Dios, una eternidad en el infierno, a causa de la justicia y la ira de Dios. Hay una esperanza, y esa esperanza está en Cristo. Todo aquel que vive y cree en mí, confía en Él, puede ser salvo eternamente y no morirá eternamente. Es lo que el Señor le decía a este hombre, y le dijo, ¿crees esto? Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿creemos en ese Cristo? ¿Hemos confiado en Él? Y la otra pregunta que debemos hacernos es verdaderamente hemos experimentado esa salvación? ¿Verdaderamente hemos podido ver evidencia de que hemos sido salvos? Una de ellas es que Él nos dará el Espíritu Santo, que nos regenerará, que nos transformará.
y que vamos a poder ver una vida transformada, una vida cada día santificada. Podemos ver estas cosas, podemos estar seguros de que la salvación, la vida eterna es ya nuestra, es de nosotros, porque estamos ante un riesgo, y el riesgo es que hay una condenación eterna también, hay un fuego eterno también, y es lo que el Señor recordó una y otra vez. Por ejemplo, San Mateo 24, 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Fuego eterno, fíjese, es fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que eso nos muestra claramente y nos lleva a que nos examinemos y veamos cuál es nuestra condición. Y el Señor nos escribió esto es para que nos examinemos y para que veamos que vamos a enfrentarnos a este Dios eterno, y sus juicios también son eternos, su ira es eterna, su amor es eterno también, pero su ira y su justicia es eterna. Así que aprovechemos la vida que Dios nos ha dado para buscar a este Salvador y poner nuestra confianza en Él, porque solamente es el que nos puede lavar, nos puede limpiar. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, todos hemos pecado contra Dios, todos merecemos condenación, la justa ira, y todos estábamos bajo la ira de Dios. O sea, merecíamos la ira de Dios y estábamos bajo esa ira. Lo único que faltaba era que esa ira cayera sobre nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, merecedores de todo juicio eterno, Cristo murió, o Cristo murió por nosotros. Significa, Él nos sustituyó, Él tomó lugar de nosotros. Ahora dice a continuación: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, declarados justos ante Dios por confiar en Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Recuerden que Cristo es el único que nos puede salvar de la ira justa de Dios, que pesa sobre nosotros. Todo pecador, la ira de Dios está sobre él, está pesando sobre él. Así que necesita con urgencia a ese Salvador que es Cristo, para que Él le pueda librar de esa ira. Nadie más podrá librarle la ira de Dios, la ira justa de Dios. Y hay otro texto en San Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rehúsa el único medio de salvación. Recuerden el tiempo del diluvio, los que rehusaron y no creyeron a esa buena nueva de salvación, y por lo tanto rechazaron el arca, pensaron que eso era algo inútil, ¿verdad? Que no tenía sentido, como muchos consideran hoy el cristianismo y a Cristo y el Evangelio, como algo insignificante, como algo que no tiene peso, ¿verdad? Todos aquellos que rechazaron este medio de salvación, lo vieron inútil que una arca estuviera en la tierra sin estar un mar cercano, ¿verdad? Todos aquellos que le rechazaron este medio de salvación, debido a su incredulidad, perecieron. La ira de Dios estuvo y cayó sobre ellos, y eso significó la muerte. Fueron destruidos. Aquellos que creyeron y aceptaron el único medio de salvación, reconocieron su pecado, reconocieron que merecían la destrucción, que merecían morir, pero que Dios había dado ese medio de gracia, y se apropiaron de esa gracia y entraron al arca, que solamente fueron 8 personas con los animales, fueron salvos. Y estamos en la misma condición. La ira de Dios se está revelando y sabemos que viene un juicio de Dios también. Así que es el tiempo para escapar de la ira venidera, pero confiando no en nuestras obras, no como los judíos que confiaban en sí mismos, o porque descendían de Abraham, o porque eran guardadores de las leyes y así sucesivamente, que nunca lo fueron. Y estaban confiando en medios humanos para ser salvos. Y Juan les dice: no van a poder escapar de la ira venidera. Y les muestra a Jesucristo. Ustedes necesitan aquel a quien yo vengo a anunciarles. Ustedes necesitan aquel Mesías, aquel que va a tomar lugar de pecadores. Ustedes requieren un sustituto, alguien que pague por ustedes, porque ustedes no van a poder pagar. Si quieren pagar, tendrán que pasar la eternidad en el infierno. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios que nos ha mostrado su gracia en Cristo Jesús. Y por eso podemos tener esperanza de que podemos tener este Dios eterno a favor de nosotros y no en contra nuestra. Lo peor que puede acontecer es que el Dios eterno, el que permanece para siempre, está en contra nuestra para siempre. La bendición más grande es que ese Dios eterno, que su misericordia eterna, su amor eterno esté con nosotros. Eso es la bendición más extraordinaria que puede haber. Pero lo más lamentable es tener a Dios como nuestro enemigo. Y así es que normalmente todos tenemos a Dios como nuestro enemigo. Pero gracias al plan de Dios, que también es lleno de amor y gracia y eterno, el plan fue que haya un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Así que reconozcámosle
y de esa manera le busquemos. Y yo quiero terminar con en este texto de Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, que es ese Salvador, el sumo sacerdote de los bienes venideros, el sumo sacerdote era aquel que intercedía por el pueblo, y ahora ese es Cristo Jesús, es el gran sumo sacerdote de los bienes venideros, del futuro, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no esta creación, frente al cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo derramada. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es el cielo mismo, habiendo obtenido eterna redención. Solo Cristo ha obtenido una redención eterna para nosotros. Y solamente en Él es que podemos ser libres y podemos ser sacados de la condición de pecado y de maldad bajo la ira de Dios que estamos. Solamente Él es nuestra esperanza. Así que Dios les bendiga y Dios les edifique grandemente. Y quiero que oren conmigo y que exaltemos y veamos la magnitud de lo que Dios es. Y que claramente hay muchas cosas que no podemos comprender, y nuestra mente no alcanza a llegar, pero que lo que Dios nos permita considerar de Él, nos podamos asir de ello y podamos confiar en Él, y eso nos lleve en adoración, en alabanza, en obediencia, eso nos lleve a ver qué estamos haciendo, cómo estamos, cómo está mi relación con aquel Dios eterno, cómo estoy comportándome con aquel Dios todopoderoso, cómo estoy viviendo a la luz de ese Dios todopoderoso, cómo estoy viviendo. ¿Estoy en paz con aquel Dios todopoderoso o estoy en enemistad? Ay de mí, por eso en Apocalipsis encontramos ay de los moradores de la tierra, ay del impío, ay, porque claramente está en gran peligro. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta noche. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos por recordarnos lo que tú eres, por mostrarnos que tú no tienes principio ni tienes fin. Señor Dios mío, que tú eres eterno, que está por encima del tiempo, que tú creaste todas las cosas, creaste aún el tiempo y nos colocaste a nosotros aún en el tiempo allí. Señor Dios mío, y por lo tanto, tú creaste todas las cosas para tu gloria, para tu alabanza. Pero te pedimos que tú nos permitas en esta noche poder examinarnos y poder ver cómo estamos viviendo a la luz de este Dios eterno, este Dios todopoderoso, que su misericordia y su juicio son eternos. ¿Cómo estamos ante este Dios eterno? Señor, y que podamos responder con obediencia, con adoración, con temor y reverencia, porque no estamos ante el hombre, estamos ante aquel todopoderoso, estamos ante aquel que 1000 años para él es como 4 horas o 3 horas, o un día, o el día de ayer. Así de esa manera, Señor. Eso nos muestra lo que tú eres, oh Padre Santo. Así que te pedimos que tú nos permitas poder ver lo que somos, pero ver lo que tú eres. Y al ver lo que tú eres, y al ver lo que somos, esto nos lleve a una humillación ante ti, nos lleva al arrepentimiento, a poner nuestra fe en el único Salvador, en aquel único que puede reconciliarnos con este Dios eterno y que puede hacer que la salvación eterna sea para nosotros y que puede hacer que la misericordia eterna sea para nosotros y que pueda hacer que ese amor eterno sea para nosotros, mas no que su ira eterna sea para nosotros, mas no que su justicia eterna sea para nosotros, oh Padre. Así que te pedimos que te glorifiques en esta noche, en nuestras vidas, y te agradecemos por tu palabra. Síganos edificando y síganos instruyendo. Y si alguno de los que estamos, los que están conectados, no ha sido reconciliado contigo y no ha podido ver una vida de salvación, no ha podido ver una vida nueva por la fe en Cristo, si ha habido una vida quizás de religiosidad y no ha habido una salvación verdaderamente en Él, no ha habido una resurrección verdaderamente en Él, pueda ver que hay un Salvador poderoso para salvar. Pueda ver a Cristo, el cual ha obtenido por medio del sacrificio, por medio de la muerte y resurrección, una redención eterna, eterna redención, y puedan ser salvos. Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, que Dios les guarde, tengan buena noche, seguiremos continuando, el domingo habrán predicaciones, entonces Dios siga guiando sus vidas, les saludo a todos vosotros, los que han estado conectados, los que están disponiéndose, en los que los he visto muy juiciosos, conectados, oyendo la palabra de Dios, me alegra mucho por ello, Dios sea dándoles ese sentir de buscar más su presencia, en lo que podamos ayudarnos, instruirnos, ahí nos podrán contactar. Muchas bendiciones, que descansen y que Dios les guarde siempre.